Hola de nuevo, bienvenidos a su canal Análisis Económico Post-Keynesiano en Latinoamérica. Bienvenidos al primer video de la sesión número 3 de nuestro módulo número 1. El día de hoy vamos a analizar la creación de dinero crédito. Esto es, vamos a analizar el proceso de creación y destrucción de dinero que se lleva a cabo en la banca comercial. Y vamos a empezar la sesión de hoy con una cita. Esta es una cita del economista Randall Wray, quien fuera estudiante de Hyman Minsky, el economista que desarrolló la hipótesis de la inestabilidad financiera. Leamos entonces la cita. Randall Wray escribió: Cuando era alumno de Minsky, siempre me advertía, disciplina tus análisis con balances. Minsky insistía en que cada unidad económica, ya sea una empresa, un hogar o un gobierno, tiene un balance general y que si empezamos con los activos, los pasivos y el patrimonio, tenemos más posibilidades de hacer un análisis correcto. Y bueno, como vamos a analizar el proceso de creación y destrucción de dinero en la banca comercial, pues vamos a utilizar la contabilidad de partida doble como herramienta para hacer ese análisis. Como ustedes recordarán, en la última sesión se hizo énfasis en la importancia del dinero en el análisis económico. También se mencionó que el análisis económico tradicional, es decir, el análisis económico neoclásico, el análisis económico que nos enseñan en las universidades, considera el dinero neutral y por lo tanto, este no se incluye en los modelos económicos que se construyen. Esta sesión tiene dos objetivos fundamentales. El primero es mostrar cómo crea y destruye dinero la banca comercial, es decir, el dinero crédito. Y el segundo objetivo es presentar las consecuencias del análisis equivocado del dinero que hace el análisis económico neoclásico. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? A ver, iniciemos presentando nuestra tabla de contenido para esta sesión. De nuevo, este es únicamente el primer video de varios videos que grabaré, que prepararé para cubrir el contenido de esta sesión. El primer tema, hablaremos sobre la banca comercial y sobre las tres teorías, sobre cómo funciona la banca. Luego hablaremos sobre el multiplicador monetario, un concepto totalmente equivocado. Luego hablaremos sobre las consecuencias del análisis equivocado que hace la economía neoclásica sobre el dinero. Y por último presentaremos algunas conclusiones importantes. Empecemos entonces presentando la clasificación más importante del dinero. El dinero puede clasificarse de varias formas, como veremos más adelante. Sin embargo, existe una clasificación que ocupa la oposición más importante. El dinero puede clasificarse de acuerdo con el ámbito en el que fue creado, el ámbito privado y el ámbito público. Entonces, el día de hoy vamos a analizar la creación y destrucción de dinero en el ámbito privado. Hablemos un poquito entonces sobre el dinero creado en el ámbito privado. Este es el dinero que se crea en el ámbito de la banca comercial. El proceso a través del cual se crea este dinero no ha cambiado en los últimos 150 años o tal vez más. El público únicamente tiene acceso a esta clase de dinero al contraer deuda. A este dinero también se le conoce como dinero crédito. Por otro lado está el dinero creado en el ámbito público. Este es el dinero que crea el Estado para ejecutar gasto público. Un país soberano que cuenta con su propia moneda se dice que posee soberanía monetaria. El proceso a través del cual se crea este dinero ha cambiado varias veces a lo largo de la historia. El último cambio sucedió en 1971 cuando nació el dinero fiat o dinero fiduciario. Empecemos entonces con el primer tema, la banca comercial y las tres teorías sobre cómo funciona la banca.
A lo largo de la historia, se han existido tres teorías principales sobre cómo funciona la banca. Estas son la teoría de la intermediación financiera, la teoría de las reservas fraccionarias y la teoría de la creación de crédito. Las tres teorías difieren en cómo responden a la siguiente pregunta. Cuando un banco entrega un préstamo, ¿de dónde viene el dinero? Como veremos, esta es una pregunta fundamental que vamos a analizar a continuación. Bueno, de acuerdo con las teorías, la teoría de la intermediación financiera y de las reservas fraccionarias, estas son las que se presentan en los libros de texto, y los libros de texto presentan a los bancos comerciales como intermediarios financieros. ¿Esto qué significa? Bueno, de que primero, el primer paso es que haya ahorros, que un ahorrante llegue a un banco y deposite, ¿sí? El banco, como funciona como un intermediario financiero bajo estas teorías, coloca una cantidad de ese depósito como reserva en Banco Central y presta el restante. Es decir, de acuerdo con esta teoría, si ustedes se dan cuenta, para que pueda haber financiamiento a la inversión, primero tiene que haber ahorro, porque es necesario que los bancos reciban primero depósitos para poder entregar estos depósitos como financiamiento, como préstamos. Entonces, ¿cómo es que responde la teoría de la intermediación financiera al cuestionamiento que acabamos de presentar? Es decir, ¿de dónde viene el dinero cuando un banco otorga un préstamo? De acuerdo con la teoría de la intermediación financiera, los bancos toman los depósitos primero y luego entregan ese dinero en calidad de préstamo. La teoría de reservas fraccionarias responde a esa pregunta de la siguiente forma. Los bancos crean reservas en Banco Central y luego toman el exceso de estas reservas para entregar financiamiento. Bueno, y por último está la teoría de la creación de crédito. Esta teoría argumenta que para otorgar préstamos los bancos no utilizan los depósitos de los clientes, tampoco utilizan el exceso de reservas en el Banco Central. En el momento en que los bancos otorgan un préstamo en forma de depósito, crean los fondos ex nihilo. Los bancos son creadores de depósitos, creadores de poder de compra, es decir, son creadores de dinero crédito. La expresión ex nihilo en latín significa de la nada en español. Entonces, al afirmar que los bancos crean los fondos ex nihilo, se dice que los bancos crean los fondos de la nada. Bueno, y ustedes ya se estarán preguntando de las teorías, de estas tres teorías que presentamos, ¿cuál es la correcta? ¿Cuál es el origen de los fondos que otorgan los bancos como préstamos? El dinero es creado de la nada por los bancos comerciales en el momento en que otorgan préstamos en forma de depósitos. Esto significa que la teoría que realmente describe cómo funciona la banca es la teoría de la creación de crédito. ¿Sí? Entonces, a continuación, vamos a analizar ese proceso de creación y destrucción de dinero crédito. Pero para hacerlo necesitamos una herramienta y esa herramienta es la contabilidad de partida doble. Para visualizar el funcionamiento real del sistema monetario, la creación y destrucción de dinero, se utiliza la contabilidad de partida doble. Sobre el dinero, el economista Randall Wray escribió, el dinero siempre se crea de la nada. A excepción del efectivo, el dinero solamente existe como una entrada en un balance general. Bueno, en realidad dos entradas, el pagaré del emisor y el activo del acreedor. En el caso del efectivo, es un activo del tenedor, ya sea un particular o un banco, y es un pasivo para el emisor, un banco central. Como se revisará más adelante en las sesiones, tanto el dinero que se crea en el ámbito privado como el que se crea en el ámbito público se crea de la nada, a través de pulsaciones en el teclado de una computadora. ¿Y por qué utilizamos la contabilidad de partida doble? El economista Scott Fulwiler explica, cada transacción que sucede en una economía real afecta a los estados financieros de las partes involucradas. Y si un análisis no es coherente con la forma en la que se ven afectados los estados financieros en el mundo real,
entonces la teoría no es aplicable. Por esta razón se utiliza la contabilidad de partida doble para estudiar la creación de dinero. La contabilidad de partida doble, es un sistema en el que cada transacción financiera se registra en al menos dos cuentas. Proporciona un control y un equilibrio por cada transacción, lo que ayuda a garantizar la exactitud y evitar el fraude. Toda transacción financiera tiene dos lados entonces, uno de débito y otro de crédito. Los registros deben de tener al menos una entrada de débito y una de crédito. Y como vamos a ver a continuación, bueno, no solo en esta sesión, sino que es un concepto que necesitamos tener como base en todas estas sesiones de este canal. Cuando se crea dinero, tienen que haber dos entradas en un balance general. La entrada, el registro en el activo y el registro en el pasivo y capital contable. Los activos financieros. Los activos financieros son aquellos que representan un activo para un agente económico, pero representan a la vez un pasivo para otro agente económico. Por ejemplo, un préstamo hipotecario representa un activo para una institución bancaria, pero representa a la vez un pasivo para la empresa o el hogar que lo contrató. Por otro lado, una residencia sobre la que no pesa ningún gravamen no es un activo financiero, puesto que representa un activo para una empresa o un hogar, pero no representa un pasivo para ningún otro agente económico. En el análisis del proceso de creación y destrucción de dinero se trabaja con activos financieros, es decir, el activo de un agente involucrado en el proceso es el pasivo de otro. Y algo fundamental en la contabilidad de partida doble es la ecuación contable. Esta es la base de la contabilidad de la partida doble y nos dice que los activos son iguales al pasivo más el capital. Y para igualar esta igualdad a cero, se restan pasivos y capital en ambos lados de la igualdad y tenemos que activos menos pasivos menos capital es igual a cero. Por favor, siempre tengan presente la ecuación contable porque esta es la base para realizar el análisis con la contabilidad de partida doble que vamos a utilizar en los balances. En esta diapositiva muestro un resumen del balance general del Sistema Bancario Nacional de Guatemala. Las cifras se presentan en miles de quetzales, nuestra moneda nacional, pero asumamos por favor que son unidades monetarias. Del lado del activo, se aprecia que las disponibilidades, las cuales están compuestas principalmente por el efectivo disponible y las reservas en Banco Central, representan cerca de un 13% del total de activos. Luego se tienen las inversiones, que representan poco más del 24% de los activos del sistema bancario. Luego el portafolio de cartera de créditos, el activo más importante para el sistema bancario y el que genera la mayor cantidad de utilidades, representa en este resumen cerca del 59% del total de los activos. Como puede apreciarse, la suma de estas tres cuentas representa cerca del 96% de los activos totales del sistema bancario. Del lado del pasivo se muestran las obligaciones depositarias. Recordarán de la sesión número 2 que los depósitos representan un pasivo para el sistema bancario, pues representa dinero que se le debe a sus clientes. En ese caso, las obligaciones depositarias representan el 76% de los pasivos y capital. Luego aparece la cuenta créditos obtenidos, los cuales son créditos que una institución bancaria ha contratado con otros bancos de ese mismo sistema bancario, con bancos del extranjero y en algunas ocasiones con el Banco Central. Estas dos cuentas representan poco más del 85% del total de pasivos y capital del Sistema Bancario Nacional de Guatemala. Como se aprecia, casi el 90% de los pasivos y capital son pasivos del sistema bancario, es decir, son instituciones altamente apalancadas. Por último, se presenta el capital contable, el cual representa poco más del 10%. El capital se utiliza para absorber las pérdidas que pueda registrar la institución bancaria. Un último punto importante antes de abandonar esta diapositiva. Como se argumentó en la sesión número 2, al depositar dinero en un banco se está prestando dinero a la institución, pues el dinero se convierte en su propiedad, se convierte en propiedad del banco.
y ellos pueden tomar decisiones sobre esos fondos según consideren conveniente. Es cierto, si se trata de un depósito a la vista o si se trata de una cuenta de depósitos de ahorro, el cliente puede disponer de cierta parte del depósito o de todo el depósito cuando así lo desee. En el momento de depositar en un banco, la transacción afecta el balance general del banco del lado del pasivo y del lado del activo. Si se deposita efectivo, del lado del pasivo aumentan las obligaciones depositarias y del lado del activo aumentan las disponibilidades, específicamente el efectivo disponible. Ahora, si se deposita un cheque de otro banco o si se realiza una transferencia bancaria, del lado del pasivo aumentan las obligaciones depositarias y del lado del activo aumentan las reservas en Banco Central. Por último, si se deposita un cheque del mismo banco o se realiza una transferencia entre dos cuentas en el mismo banco, el balance general no se ve afectado, pues los fondos se mueven de una cuenta a otra. Pasemos ahora a la siguiente diapositiva. Ahora les presento un balance general que he preparado con una estructura muy parecida al- a la estructura del balance general anterior. El objetivo es mostrarles lo que efectivamente sucede en el momento que un banco crea un depósito a favor de un cliente que ha contratado un préstamo. Antes de crear del depósito, el primer paso es que el agente económico que contrata el préstamo, ya sea un hogar, una empresa o un individuo, debe firmar un documento legal en el que se declara deudor del banco y que se compromete a devolver el capital más intereses en un periodo determinado de tiempo. Es decir, se genera un título de deuda firmado por el cliente del banco. Ahora, para entregar el préstamo, el banco procede a crear un depósito a favor de su cliente. En ese momento se crea dinero nuevo. Esa creación de dinero se refleja como un aumento en el balance general del banco. Aumentan los pasivos, pues se está creando un nuevo depósito, el cual aumenta el nivel de obligaciones depositarias, y del lado del activo, el banco registra el título de deuda que ha firmado su cliente en la cartera de créditos. Aquí hay un punto muy importante que se debe enfatizar. En realidad los bancos comerciales no otorgan préstamos, puesto que el dinero que entregan a su cliente no existía antes. Fue creado específicamente para ellos. Lo que efectivamente hace el banco es crear dinero para su cliente y comprar el título de deuda que ha firmado ese cliente. Ese título de deuda lo registra en su portafolio de inversión llamado cartera de créditos, por lo que aumenta el lado del activo. Ha aumentado el balance general de Banco X, se ha creado dinero nuevo. Otro punto muy importante. Las teorías de la intermediación financiera y la teoría de las reservas fraccionarias no pueden ocurrir, pues violan los principios de la contabilidad de partida doble. Recuerden que generalmente el banco entrega el préstamo creando un depósito, es decir, que las obligaciones depositarias aumentan los pasivos. Si la teoría de la intermediación financiera o la teoría de las reservas fraccionarias fuesen correctas, los fondos para entregar estos préstamos se originarían de las disponibilidades, pero esto disminuiría los activos. No existe una partida contable que permita que los pasivos aumenten y que los activos disminuyan a la vez. Es decir, la contabilidad de partida doble muestra que la única teoría que explica cómo funciona la banca comercial es la teoría de creación de crédito. Ahora, algunos de ustedes pueden preguntarse, bueno, ¿y qué sucede después? Nadie contrata un préstamo para dejarlo en la cuenta bancaria. Ese depósito que fue creado al entregar el préstamo equivale a dinero que puede utilizarse. Es dinero que saldrá a la economía y se utilizará para comprar algo, para pagar alguna deuda. Imaginemos por un momento que Banco X autoriza a su cliente un préstamo por 5 unidades monetarias. Después de autorizar el préstamo para su cliente, Banco X crea el depósito por 5 unidades monetarias, por lo que sus obligaciones depositarias aumentan en esa cantidad. Aumentan los pasivos.
Al crear el depósito y crear dinero específicamente para su cliente, el banco está comprando el título de deuda firmado por su cliente y lo registra en su portafolio de cartera de créditos, la cual aumenta en 5 unidades monetarias. Ha aumentado el balance general de Banco X, se ha creado dinero nuevo que eventualmente saldrá de la economía y tendrá una consecuencia, tendrá un efecto de acuerdo al uso que se le otorgue a ese dinero. Por favor, recuerden que este es un modelo en el que se están simplificando mucho las cosas. Generalmente el cliente que contrata un préstamo enfrenta cargos administrativos que le impone el banco. Estos no se toman en cuenta en este ejemplo para poder presentarlo de la forma más simple posible. Ahora, se supone que el cliente de Banco X comprará una maquinaria para aumentar la productividad de su proceso de producción, pero retirará una unidad monetaria en efectivo y girará una transferencia electrónica a favor de la empresa que la vende la maquinaria por 4 unidades monetarias. Esta empresa tiene su cuenta bancaria en Banco Y, es decir, un banco distinto a Banco X. Después de que el cliente retiró el depósito que se le concedió como préstamo, el balance general de Banco X regresa a su tamaño original de 120 unidades monetarias. Del lado del pasivo, disminuyeron las obligaciones depositarias, ¿sí? Porque recuérdense que el depósito que se había creado después de que se generó el préstamo para el cliente de Banco X fue retirado para poder comprar la maquinaria. Entonces se reduce los pasivos en 5 unidades monetarias. Lo mismo sucede del lado del activo. El total de activos se reduce en 5 unidades monetarias, pero si ustedes se fijan bien, el lado del activo se ha reconfigurado, pues ahora Banco X tiene una cartera de créditos más grande, pero sus disponibilidades han disminuido. Banco X debe de hacerse de más disponibilidades para poder continuar con la entrega de préstamos. Es decir, debe salir a la calle a buscar los depósitos que le representan disponibilidades, porque recuerden que en el momento que el cliente de Banco X retira su depósito, habíamos dicho que retira una unidad monetaria en efectivo y retira y hace una transferencia electrónica por 4 unidades monetarias a otro banco. Es decir, que el efectivo disminuyó en una unidad monetaria y las reservas en Banco Central disminuyeron en 4. De nuevo, este banco, Banco X, debe salir a la calle a buscar los depósitos que le representan disponibilidades. Una forma de hacerlo es ofreciendo una tasa preferencial por aquellos depósitos que permanezcan por una cantidad de tiempo definida sin que su cliente pueda retirarlos. Y así se asegurará de contar con esas disponibilidades por cierto tiempo. Estos son los certificados de depósito. Aquí se muestra entonces cómo el banco utiliza sus disponibilidades para poner a disposición de su cliente el préstamo. Sin embargo, para entregar el préstamo creó dinero nuevo mediante la creación de un depósito, el cual todo el sistema financiero reconoce como dinero. Entonces, después de hacer este análisis, llegamos a una conclusión fundamental. Los bancos no son intermediarios financieros. Los bancos no son intermediarios financieros. Como tienen la capacidad de crear depósitos de la nada, pueden entregar financiamiento primero y buscar las reservas, es decir, los depósitos después. Si ustedes recuerdan, el análisis económico neoclásico nos dice que los bancos son intermediarios financieros, pues deben de esperar a recibir depósitos para poder entregar financiamiento. ¿Sí? Y esto tiene consecuencias eh, fundamentales en el análisis económico. Una de ellas, por ejemplo, es que en el análisis económico neoclásico se considera que para poder haber inversión, primero tienen que haber ahorros, porque la única forma de financiar la inversión es esperar a que los bancos reciban el ahorro de los clientes para poder entregar financiamiento. Pero la escuela económica post-keynesiana es muy clara cuando dicen, esto no es así. Los ahorros vienen del financiamiento de la inversión. Primero,
Se financia la inversión a través del crédito, es decir, a través del dinero que crea la banca comercial, y del financiamiento de la inversión vienen los ahorros. Entonces, por favor, es muy importante que tengamos presente siempre que los bancos comerciales no son intermediarios financieros. Y otro punto muy importante también, una frase que ustedes deben memorizar y pues de tener siempre presente, es que los bancos no pueden prestar sus reservas. Los bancos crean dinero nuevo cuando entregan financiamiento. Y leamos una cita de Alan Holmes, quien fue vicepresidente de la Reserva Federal de Nueva York por mucho tiempo. En un artículo que escribió en 1969, Alan Holmes escribió: la idea de considerar a los bancos como intermediarios financieros adolece de la ingenua suposición de que el sistema bancario solamente expande los préstamos después de que el mercado ha puesto reservas en el sistema bancario. En el mundo real, los bancos extienden crédito, creando depósitos en el proceso y buscan las reservas después. Bueno, ¿qué les parece si dejamos aquí en este punto el primer video de la sesión número 3 de su canal Análisis Económico Post-Keynesiano en Latinoamérica? De nuevo, si este contenido les parece útil, si creen ustedes que este contenido es importante, por favor suscríbanse a este canal y compartan esta información, compartan este canal con familiares, amigos, conocidos que ustedes crean estén interesados en conocer el mundo que nos rodea, utilizando como lente el análisis económico post-keynesiano. Hasta el próximo video.